El siguiente tema que vamos a ver es redes académicas, narrativas urbanas y trabajo colaborativo. Ajá. Tú participas en diversas redes académicas como la UC Mexicanistas, seminarios en el Colegio de Michoacán, el Seminario Permanente de Narrativas Urbanas, Géneros, Creaciones y Apropiaciones Espaciales y el Seminario Género y Paz, ¿verdad? Entre otros muchos, va, que ya has comentado. Sí. ¿Por qué son importantes estos espacios? Bueno, pues yo creo que son fundamentales. Yo no nada más diré que son importantes, sino porque, por dos razones, ¿no? Son espacios académicos primero, son espacios que tienen que ver con la presentación de trabajos que están en proceso. O sea, a veces se presentan ideas, propuestas, y es muy importante esto, ¿no? Que constantemente estemos escuchando a otros colegas, y sobre todo a los estudiantes, sobre qué les interesa, qué están leyendo, qué investigaciones se han consultado, y sobre todo también ser muy ordenado en forzarnos, ¿no? Digamos, a esta actualización. Yo creo que para mí, tanto lo que he tenido la oportunidad de hacer con narrativas urbanas o con géneros espacios, con la ESIA, me ha servido muchísimo, porque no nada más es una traducción, ¿no? Hay que saber decir lo que te interesa, ¿no? A otros públicos que a lo mejor no tienen tu interés en el centro, ¿no? Y a lo mejor dicen, bueno, pues no se ve de tal, y hay que saber primero hacer esas combinaciones. Otra razón que me parece muy importante de esos espacios son también porque son momentos desde donde salen las redes de colaboración. Hemos tenido en las experiencias tanto UC Mexicanistas, que somos más de 150 personas ya, 197 personas, integramos esa red. Y entonces eso nos ha permitido pues organizar congresos, ¿no? Reunirnos cada vez que podemos en el año, y eso también te obliga a otra cosa muy importante, y es la generación de espacios también internacionales. No sé, a veces se puede viajar, a veces no, pero de contacto con otros colegas que están en otros países, ¿no? En otras universidades que tienen otras dinámicas. Y lo tercero que yo diría que me parece muy importante también es la formación de recursos humanos, ¿no? Del investigador, de los jóvenes investigadores, pero también de los experimentados, ¿no? Yo creo que los mejores investigadores, yo tengo colegas que son NI3 o que son eméritos o que han pasado de una universidad y ahora están en otra, y eso les ha permitido pues tener una capacidad de compartir, ¿no? Yo creo que es fundamental porque son espacios, insisto, de colaboración, y otra forma también de proponer cuáles serían los temas, ¿no? Yo creo que de todos estos espacios que has mencionado, lo interesante es que salen publicaciones, ¿no? Y salen libros como los tuyos, ¿no? Como los que yo participaba en el colegio. En el Colegio de Michoacán, con el grupo en el Colegio de Michoacán se llama Grupo de Estudios de Religión y Cultura, que está organizado por el Colegio de Michoacán. Tiene como asesora principal a la doctora Nelly Sigó, quien es NI3 y es emérita también para esto. Está también Oscar Macín, que los dos son investigadores de muchísima tradición, de muy larga valía. Y en el caso de UC Mexicanistas está coordinada por la doctora Sara Poterrela de la Universidad de Santa Bárbara, en California. Entonces, son interlocuciones. Y eso me parece la parte más linda, ¿no? Es decir, que el investigador se convierta en un interlocutor y decir, tengo este tema, tengo este estudiante, tengo este investigador, hay este texto, a ver cómo le podemos hacer para que lo conozcas, ¿no? Y seguir leyendo. Porque una cosa es dar las lecturas que queremos que tengamos y otra es realmente provocar las conversaciones y mantenerlas. Y creo que ahí está la clave. Cada mes, a veces, siempre los miércoles en la tarde para mí siempre son de seminarios, o a veces viernes y miércoles. Entonces ya tenemos esa rutina y ya tenemos separados ese espacio, ¿no? Entonces, pues, aunque no lo creas, tenemos ya pues muchos años, ya hemos cumplido, empezamos en el 29, ¿no? En el 19, nosotros, bueno, empezamos antes, ¿no? A reunirnos, pero básicamente desde el 18 formalmente en la ESIA, y antes en el TEC, pues empezamos con el seminario de género desde que yo entré el 2015, ¿no? a este campus, o por ejemplo el GERI, que empezamos desde el 2009. Mexicanistas tiene muchísimos años más y yo entré apenas en el 17, ¿no? Porque son todos por invitación, y eso pues también implica que alguien está reconociendo tu trabajo y tú también tienes que seguir trabajando pues para seguir el tema, ¿no? Eso es lo que yo diría. ¿Cómo surgió la experiencia con
USC Mexicanistas. Ok. Fue interesante porque la organización de este congreso, bueno, de este seminario, viene a propósito de una intención que empieza la doctora Sara Herrera, Pot Herrera en la Universidad de Santa Bárbara, y empieza entonces a reunir quienes estaban en el sistema UC, ¿no?, de la Universidad de California, en diferentes partes, ¿no? En UC Berkeley, o en Los Ángeles, o en Santa Bárbara, o en Irvine. Y empezaron a hacer esta comunidad, ¿no? Esta comunidad empezó en Estados Unidos, se unen con colegas que están haciendo también estudios sobre México fuera de México, o sobre México en México, no personas en el Colegio de México y demás. Y empieza esta asociación. A lo largo de muchos años se trabaja, no es gratuita, no pagas nada, es por invitación, ¿no? Y como dice Sara, somos laicos, gratuitos y no obligatorios, ¿no? Entonces es voluntario, ¿no? Pero tienes que trabajar, o sea, tienes un estándar de participación. Y es interesante porque la idea es estudios fundamentalmente de literatura, y luego después empezaron a aparecer los estudios de cine, pero luego ya tenemos estudios de poesía, de cine, de teatro, de historia, de archivo. Entonces, todo gira alrededor de una divulgación. ¿Qué aporta el trabajo colaborativo, como el que se da en los seminarios en el Colegio de Michoacán, frente al modelo tradicional del investigador aislado? Pues creo que algo que aporta directamente es la posibilidad de tener una congregación, ¿no? Una congregación de personas que no están trabajando sobre el mismo tema, pero que leen el trabajo de alguien más y están dispuestos a aportar desde su perspectiva algo que pueda servir al trabajo del otro. Creo que en el caso del GERIC, la labor que hemos hecho ha sido justamente esa de tener algunas reglas, ¿no? A veces no escritas, otras sí están escritas, de decir, tiene que haber una asistencia una vez al mes, tienes que leer, ¿no?, el trabajo que te asignan para comentarlo, y ese comentario viene siempre para agregar, ¿no? O sea, no se trata de decir que está mal, sino decir, a ver, te falta esto, o creo que desde mi experiencia te convendría ampliarlo de esa forma. Y entonces es muy interesante cuando estamos dentro del mismo gremio, ¿no? Dentro de decir, bueno, historiadores con historiadores, pues es muy difícil que se vayan a recomendar algo que no sea historiadores. Lo interesante es cuando se cruzan. Dices, bueno, ok, yo soy de literatura, está muy lindo lo que estás diciendo, pero fíjate que hay un personaje en tal novela que parece ser que te puede apoyar en esto, ¿no? Y eso me parece que, o sea, esa colaboración se logra más bien por un auténtico interés en expandir las zonas de estudio. Y luego la otra, que eso es muy diferente a cuando tú solo estás o sola estás buscando en archivos, ¿no? O estás buscando por tu cuenta y llegas a un texto y dices, bueno, pues voy a leerlo y voy a ver qué saco de aquí. Y creo que sería como extractivo. Para nosotros la colaboración supone un trabajo de colaboración en el sentido amplio de la palabra. Es decir, damos a revisar el texto, ¿no? Y te sometes también a las correcciones, que en mi caso han sido lo más fructífero, ¿no? Porque tengo 10 o 14 pares de ojos que en una sentada me dicen todo lo que tengo que agregarle al trabajo, ¿no? Entonces, literalmente yo he podido tener un trabajo ahí que está sentado esperando revisión, lo presento y queda listo la siguiente semana, ¿no? Porque ya tengo todos los comentarios juntos. Me dicen, oye, si lo vas a mandar a tal revista, te aconsejaría que le pusieras esto. Si lo vas a mandar a esto, ¿no? Hazle estos cambios, o de repente decir, ¿sabes qué? No, eso ya no es válido. Creo que lo interesante, hay una investigación más actual o vigente, ¿no? Entonces, eso también es interesante, que permite un trabajo muy orgánico, ¿no? Ahora, en mi caso, a veces sí es complejo porque cuando yo soy el único que hago literatura en ese grupo, me obliga a tener que explicar de otras maneras lo que sé. Y eso es súper importante, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué le puede aportar una novela del siglo XXI sobre crisis de seguridad a un historiador que está trabajando con, por ejemplo, casos de juicios hechos en el Santo Oficio, ¿no? Y entonces, pues, hay muchas cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, muy insólitas, y creo que eso es lo más interesante de toda la investigación. Cuando descubres algo que no hubieras visto, porque yo jamás me hubiera metido a un archivo del Santo Oficio nada más así de una tarde, decir, a ver, ahora voy a hacer esto, ¿no? Porque no es nuestra área, y eso es el gran peligro de las áreas, que estamos tan metidos que hacemos un surco, ¿no?
Y la idea para mí es voltear y decir, a ver, pero ¿qué está pasando del otro lado, ¿no? Porque estamos trabajando con el mismo tema, ¿no? México, representación, mujer, género, trabajo, familia, y son visiones diferentes, ¿no? Hay dos cosas que yo rescataría. La primera es colaborar no quiere decir descalificar el trabajo del otro. Exacto. ¿Verdad? Decir es bueno o malo, eso uno como que no aporta ni en uno ni en otro sentido. Sí. Nada más bien argumentar, ¿verdad? Exacto, Y el otro aspecto es cómo trabajar con académicos de otras disciplinas te hace, digamos, que tú mismo cambies, ¿no? En tu forma de pensar y la vayas adecuando, vamos a decir, digamos, para poder, digamos, establecer un diálogo que, digamos, pueda ser entendido por los otros especialistas de otras áreas distintas a la tuya. Y ese es un reto porque te permite transformar tu pensamiento. Hay una parte que el CECITI, ¿no? O el PNPC anterior calificaba y es la interlocución. Y creo que es una palabra que no usamos suficiente, ¿no? Y hay que saber hacerlo. ¿Cómo nacieron el seminario permanente en narrativas urbanas, géneros, creaciones y apropiaciones espaciales y el seminario Género y Paz? Bueno, pues nacieron de tu generosidad, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Es tal como los conocemos en ESIA. Pero más bien, antes, el seminario de estudios de género y paz lo fundó en el campus Ciudad de México la doctora Dora Elvira García González, ¿no? Filósofa, miembro integrante del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora desde hace muchísimos años, nivel 3, filósofa, escritora también y estudiosa sobre todo el fenómeno ético, ¿no? de la problematización desde la ética. Y últimamente, en los últimos años, su trabajo se ha dedicado también a hacer un estudio de las razones para la paz. Y entonces, ese seminario lo hacíamos, se hacía, yo llegué en el 2015 a ese seminario, sesiones mensuales con una lista de lecturas que se conciliaban al inicio del año, se repartían los temas y la idea era cualquiera puede entrar, absolutamente cualquiera, alumnos, profesores de cualquier área, la única condición es haber leído el texto y participar. Y esa, aunque no lo vayas a creer, es la clave, porque al participar te dejas oír, ¿no? Y entonces el alumno le pierde el miedo de decir, ay, pero ¿cómo le voy a decir a la doctora que no entendí? ¿No? O al revés, la doctora te va a decir, oye, tú no eres mi alumno, pero fíjate que me interesa que estás, cómo lo dijiste, ¿no? ¿Qué estás leyendo? O simplemente lo que decíamos, ¿no? El hecho de hacerlo mensual te da un ritmo de trabajo muy interesante, ¿no? Esto es aparte de las clases, aparte de todo lo que hacemos. ¿No? Es decir, esto es una cosa para el seminario. ¿Y qué tal? Que yo inmediatamente pude empezar a aplicar de género y paz, ¿no? De estudios de ética, de género, de paz, cuestiones que yo no había visto desde la perspectiva nada más de género aislada, ¿no? Entonces, o desde la perspectiva de los estudios culturales, de las representaciones de la sexodiversidad, ¿no? Entonces, eso me ayudó a ponerlos, digamos, en una estructura de pensamiento diferente. Con respecto a ese seminario que es el de paz, género de paz. Y el de narrativas urbanas, ya le pusimos tú y yo así, ya para la ESIA, pero antes yo siempre he tenido la fortuna de estar trabajando con algún círculo de lectura. Y entonces en esos círculos de lectura que empezamos por ahí del año como 96 en el TEC, más o menos, ¿no? Así con diferentes nombres, pero continuados, siempre habíamos tenido un tema que era la ciudad. La ciudad como personaje, la ciudad protagonista, historia de la ciudad, y siempre le dábamos vueltas a estas historias, ¿no? Estas novelas, sobre todo novelas que hablaban de ello. Pero entonces yo empecé a entender que si me limitaba solamente a lo ficcional, pues como que no me estaba perdiendo de la ciudad. Entonces empezamos a incluir a algunos colegas arquitectos del TEC, a veces iban, a veces no, porque ya sabes, y empezamos a hablar de la ciudad y luego, más importante de la ciudad, de los habitantes y de lo que nos pasaba cuando estábamos en el tráfico, de qué hacías para sobrevivir el periférico. Entonces, por ahí venía la historia. Llegamos a la ESIA cuando, a propósito del terremoto del 2017, nos quedamos sin campus y desafortunadamente tuvimos pérdidas mucho más importantes que esas, hubo pérdidas humanas. Pues nos vimos en la necesidad de seguir trabajando fuera del campus. Entonces, muy amablemente nos recibiste tú en el espacio de Regina y fue posible entonces ya
tener otra visión, es decir, a ver, no podemos repetirlo, solamente hay que hacer algunas adecuaciones para tener esta interlocución. Y entonces Narrativas Urbanas quedó ya mucho mejor, creo yo, porque hemos logrado pues cubrir muchísimos temas sobre la problemática de la representación, la relación espacio-persona, la relación espacio-emotividad, que es lo que yo ahorita estoy tratando de empezar a trabajar un poquito más, ¿no? Y ese es el origen. Sesionamos, ¿no? Y hemos sido bastante ordenados para hacerlo. Y sobre todo, y quiero terminar con eso, a mí me ha dado una perspectiva de cómo los diferentes colectivos, las colectivas que aparecen en la ciudad tienen una relevancia, ¿no? Los dos últimos temas que hemos llevado me parecen muy, muy relevantes por el empuje que tienen, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar, ¿no? Que algo tan diverso como hablar de la iluminación en la ciudad, hablar de las caminatas, ¿no? Marcar los trayectos, identificar quién puede sí, quién puede no, desplazarse, pueda llevarte a leer, en mi caso, la literatura desde otro punto de vista. Entonces ahora, si yo estoy leyendo algo y no incluye eso, para mí pierde densidad ese texto. Y en cambio al revés, puede ser que la historia no sea muy buena, pero está situada ya desde estas estrategias y terminará diciendo, es desde esas perspectivas cruzadas, ¿no? Interseccionales, si se me permite, ¿no? Transportar el término para acá, es que se pueden hacer seminarios mejores, ¿no? Uh-huh. Es cierto, ¿no? ¿Qué aprendizajes te ha dejado el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, entre literatura, cine, género, paz, ciudad, arquitectura, urbanismo y cultura? Bueno, me ha dejado un aprendizaje muy, muy preciso, y es que un texto, lo decíamos en preguntas anteriores, siempre está emparentado con otro. Y así como yo entiendo que una relación de ideas te puede llevar a otro, creo que las disciplinas no se manifiestan nunca solas. O sea, no estás completamente hablando de arquitectura, aunque estés hablando de cálculos, ¿no? Aunque estés hablando de si la estructura va a aguantar, inmediatamente hablas de seguridad, y inmediatamente hablas de género, inmediatamente hablas de prevención, inmediatamente hablas de política. Es decir, he estado, ¿no?, viendo las escenas de los terremotos que han sucedido ahora en Venezuela, que me duelen, ¿no?, porque son muy autobiográficos, ¿no? Y dices tú, aquí necesitamos más cosas, ¿no? Necesitamos cruzar, al hablar de algo, al hablar de un evento como ese, necesitamos tener esta idea del seminario, ¿ya? Creo que a mí lo que me ha dejado es que ya no puedo hablar de una sola cosa. No puedo decir, no, es que esto es literatura. No, es que es todo, ¿no? Es género, es persona, es economía, es política, y saber hasta dónde tienes el conocimiento para traer, ¿no?, a lo tuyo, ¿no?, a un campo diferente. O sea, no se trata de hablar de todo y de nada, sino se trata de decir justamente, este pedazo ya es, ¿no?, ya le toca a otra disciplina. Eso es lo que me ha servido mucho, y sobre todo también leer, no nada más hacia adentro del texto, es decir, por ejemplo, ¿dónde está la economía en la literatura? Pues en la producción, ¿no? En por qué ese libro está editado, quién lo editó, por qué, si es mujer, si es hombre, si es una persona del colectivo LGBT, cómo es el tema, en qué año está hecho, ¿no? Y entonces empiezas a abrir muchísimos campos de acción, y lo último es con el arribo, ¿no?, de un sistema de investigación que tiene que utilizar ya humanidades digitales o inteligencia artificial, pues es todavía más importante que sepas cruzar disciplinas, ¿no? O sea, cruzarlas, ¿no?, así, puentearlas si quieres, y también decir, pues esto ya me toca y me tengo que lanzar, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental, sobre todo entre una realidad en el mundo contemporáneo, sí, ¿no?, que demanda más esa interrelación entre las diferentes disciplinas para reconocer la multidimensionalidad de los aspectos que nos toca vivir día con día, y que también, digamos, ofrece esas perturbaciones, como puede ser lo que acaba de pasar en Venezuela, ¿verdad? Y que debe estar uno preparado para todo ello. Para todo eso. Sí, claro. Entonces, pero ¿cuáles serían hoy los principales retos para las humanidades en México? Mira, yo creo que el principal reto es la visibilidad. No se van a ir, no dejan de estar, pero sí son poco visibles. Y creo que nosotros, o sea, los investigadores en humanidades, que no somos historiadores, que no somos filósofos, que no hacemos cine, sino que estamos en este campo, ¿no?, que es el problema del dilema de lo humano, a veces casi te diría, bueno, ¿y para qué hablamos del aire si estamos adentro de él? Justamente por eso,
porque se nos olvida, ¿no? Creo que el reto principal es combinar las metodologías tradicionales, que yo ya digo que ya no hay otras maneras que no sean digitales, porque todo lo hacemos a través de esto, ¿no? De este nivel de comunicación. Debemos hacernos más presentes y debemos hacernos presentes en todos los contextos. Es decir, no vamos a hacer la sociología del partido, no vamos a hacer la sociología del festejo en el Ángel. Ok, lo que yo sí quiero decir es que creo que hay que tomar en serio la relevancia y sobre todo la importancia que tiene el abrir conversaciones desde las humanidades. Porque si no, yo creo que ahí sí, si nosotros no lo hacemos, caemos en lo que yo he dado en denominar desde el punto de vista del género, en un silencio cómplice, ¿no? No tocar el tema de las humanidades implica que otra disciplina va a tomar ese espacio. O si tú dejas ese espacio, se va a llenar de información que a lo mejor no es la más correcta. Entonces, tenemos que seguir escribiendo y tenemos que seguir divulgando en redes, por ejemplo. Le decía ayer a una colega que hay muy poca información verídica, confiable que salga, por ejemplo, en redes de instituciones, ¿no? Como la ESIA o el Colegio de México o el Colegio Nacional, de autores que podrían estar haciendo postales, ¿no? O tarjetitas para decir, oigan, aquí están las claves, ¿no? Estos son los conceptos que debemos estar manejando, ¿no? Porque si no, pues aparece un tiktokero que dice que las humanidades es lo mismo que otra cosa y empiezan a hacer un rollo. ¿Y qué crees? Que la gente toma esa definición y allana, simplifica, caricaturiza un problema muy complejo. Y yo creo que nuestro deber es salir a esa discusión y decir, ok, aquí está mi paper, aquí está mi capítulo, pero aquí está mi TikTok, aunque nos cueste, aquí está mi paginita, ¿no? Mi video, mi historia en Instagram, con información validada que viene prestigiada por mí, por mi trabajo, y yo salgo ahí. Y dejarnos de ver así como de, ¿ya viste? Tiene un Instagram. Pues sí, ¿no? No todo es recetas y gatos, ¿no? Creo que ese es para mí la principal reto, dejarnos de ver como relevantes. Tenemos que hacernos presentes y la relevancia la tenemos, pero tenemos que hacernos partícipes más las voces que estamos muy bien escritas, pero no estamos muy bien representadas en pues diría, ¿no? La más Yuri Lotman, ¿no? En esta semiósfera, ¿ya? Es una semiósfera ampliada, ¿no? Donde ya tenemos que estar. Sí, no, claro, es fundamental, por eso, digamos, espacios como este, hacia allí apuntan, ¿no? Porque yo también me cuestionaba, ¿verdad? He publicado tantas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas es una voz en el desierto, ¿verdad? Claro. Entonces, para estar, digamos, dentro de la discusión, hacerme presente en la misma, tengo que adentrarme a estos canales, ¿verdad? De internet para poder, digamos, estar más presente en la discusión, ¿no? Y participar con lo que uno piensa, ¿no? Porque también es válido lo que nosotros pensamos, como lo es válido lo de otros, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista académico, le pedimos a los alumnos que hagan investigación con humanidades digitales, que consulten el estado del arte y de repente la tesis llega y se pone en el RITEC, ¿no? Y ahí se quedó. Y entonces creo que ahora en lugar de una tesis deberíamos pedir una tesis más chiquita y materiales de divulgación de gran contenido, ¿no? No sé, porque el siguiente investigador sirva a ver qué se ha hecho en México en el 2025 al 27, ¿no? El próximo año. Estoy pensando, ¿no? Alguien que llegue en septiembre, de género y literatura y arquitectura. Y si no están las tesis de mis alumnos o si no está la investigación accesible, pues va a pensar que no hay nada. Y sí hay. Pero estamos hablando de eso, es el alumno que va a tener que llegar a investigar. Yo hablo del otro público al que le puede llegar en el mismo nivel, ¿no? Claro. El gato, la receta, y de repente aparezca algo de literatura, cine y género, ¿no? O diversidad sexogenérica escrita por alguien como tú, por alguien como yo, por alguien como algún colega de UC Mexicanis tal, que diga, oye, aquí está, esto está interesante, ¿no? Está validado. Y si te fijas, tenemos mínima presencia en eso, ¿no? Sí, claro, es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Muchas veces no es suficiente porque los canales que acostumbra la academia, digamos, son como muy, a veces son restringidos, solamente acceden a algunos y a veces, digamos, los propios buscadores de Google y todos estos no los seleccionan. No, exacto. No estamos porque no estamos y como no estamos, ¿no? El algoritmo tienes que empezarte a meter y tienes que empezar a salir para que aparezca, ¿no?
Y tengo también otras colegas que dicen, a ver, espérame, no se trata de pelearte con el algoritmo, se trata de utilizar sabiamente las lógicas para estar accesible, ¿ya? Y créeme que a veces, y esto a lo mejor a ti te ha pasado, mis alumnos también, mis estudiantes, a veces decir, es que me salió esto y ya tengo 25 fuentes, sí, pero no te ha salido nada, o sea, no te ha salido diverso, te han salido 25 veces del mismo lado, ¿no? Y hay que considerar esto, ¿no? Creo que la visibilidad, la relevancia viene acompañada, ¿no? de ser relevantes porque estamos en la discusión. Sí, no, claro, y más allá del ámbito académico, que salga al público en general. Exacto. ¿Verdad? Porque, digamos, muchas veces, ¿no? Estas voces, las que nosotros tenemos, quedan, digamos, a un costado porque no están abiertas al público en general. Para eso tenemos que estar en espacios como este que puedan ser más susceptibles de que el público en general pueda, digamos, acceder a ellos. Porque también es una nueva forma, ¿no? O sea, no todo ya es escrito, también es audiovisual. Exacto. Hoy en día, y si no estás en el, vamos a decir, en el universo audiovisual, pues no estás en la conversación. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema, que es la ciudad, la cultura y el futuro. Bueno, ¿cómo están cambiando las ciudades a partir de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación? Mira, yo creo que la ciudad, y te lo digo desde los estudios que yo tengo, que son en literatura, ¿no? En ficción, a veces en cine, yo creo que la ciudad ha cambiado a veces para peor, ¿no? Porque creo que dos cosas con las que quiero contestar. Creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la conectividad en la ciudad. Hemos cambiado, sí, ahí está en la red, hay una red de la ciudad, ¿no? Hay una red para conectarte a internet, y eso le ha dado la conectividad a muchas colonias, ¿no? A muchas personas que no tenían ese acceso. No han sido suficientes ejemplos, ¿no? Porque tenemos una brecha tremenda, ¿no? en conectividad en el país. Las cifras que empezamos a medir desde la pandemia hasta acá, pues no han avanzado mucho. No creas que no solamente basta con decir aquí hay wifi libre y ya se acabó, ¿no? Ahora sí que en el metro bajas y hay una wifi libre, va mucho más allá. Creo que la ciudad podría cambiar porque podría ser una ciudad más segura en términos de tener acceso a mejores recursos de información a la mano, ¿sí? ¿Qué sucede? Que pues veo ciudades muy contrastantes, ¿no? Veo ciudades por donde yo camino y veo la misma problemática, ¿no? Hospitales públicos que no han considerado que la gente que está adentro, ¿no? Tiene una contraparte afuera y que está en la banqueta y que está, ya sabes, ahí en el solazo, en la lluvia o en el frío, esperando, porque es lo que hace alguien, ¿no? Si hay un paciente, ahí tiene que haber otro que es el esperador, ¿no? Quien espera, quienes cuidamos a los pacientes. Pongo este ejemplo porque para mí eso es el ejemplo de la ciudad. Ya, una ciudad en la que no he entendido, que la autoridad no ha entendido que ese espacio se usa de esa manera y no ha hecho nada para mejorarlo, pues es una ciudad que no avanza, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve el parque? ¿De qué me sirve un parque lineal? ¿De qué me sirve una calzada elevada si no he resuelto ese problema cotidiano? ¿No? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Avisarlo, decir, oigan, empieza a tomarte unas fotos, ¿no? Empieza a hacer un análisis, ¿no? Da una propuesta y en ese sentido, la tecnología puede ser una gran aliada para que la ciudad cambie para mejor, ¿no? Hace evidenciar. Y creo que en la medida de eso, sí hemos visto algunos cambios. O sea, yo sí creo que las denuncias, las advertencias, ¿no? Las peticiones, que nos promueve el utilizar las redes, ¿no? Bien, ¿no? La comunicación sí puede llegar a cambiar. El contexto donde yo me muevo, que es digamos, un contexto a lo mejor no de toda la ciudad, pero sí, por ejemplo, de mi colonia, ¿no? Estamos más comunicados, ¿no? Y nos estamos como secando. Si hoy está pasando esto en esta calle, ¿no? ¿Qué onda? Hay un bache, hay un señor que no sé cuánto. Que puede llegar a ser una hipervigilancia, pero yo me quedo con la parte de por lo menos estar enterado de qué pasa. Eso para mí es la gran ventaja de la tecnología en ese sentido de la ciudad. Y también la representación que puede haber de lo diverso. La Ciudad de México ha cambiado, a lo mejor no lo notas o no lo nota la gente que venga porque suponen que todo es así, pero hay mucha más diversidad, ¿no? De mensajes, de públicos,
¿no? Representados y a los que se les da. O sea, y claro, hay unos contrastes tremendos. Ayer caminaba, el mismo día caminé por 2 zonas de la ciudad que parecen planetas diferentes, ¿no? Y la tecnología lo que te puede ayudar es no a cambiar una a la otra, no sé si tenga ese poder, pero sí por lo menos a adecuar a los usuarios lo que necesitan en esos contextos, ¿no? No todo es Internet, ¿no? Estamos hablando de transportación, sobre todo transportación, y una transportación que sea segura, ¿no? Las lluvias nos han dejado muy, muy evidente que seguimos siendo una ciudad que se paraliza, ¿no? Por eventos naturales que no son catástrofes, ¿no? No es que se inundó, no. Bloqueamos el flujo de agua. Habría que cambiar el sentido de cómo decimos algo. No es como si no es un acto de Dios que se inunda el periférico. O sea, eso es para mí, para lo que sirve la tecnología, para el análisis. Es decir, a ver, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Quién empezó esto, no? ¿Cómo le hacemos para desenmarañar este asunto, ¿no? Eso es la función para mí que tiene, la gran capacidad que tiene la data, el big data, las humanidades digitales, sobre todo los reservorios de información, para ver cuándo va a ser, ¿no?, más factible atacar un problema que tenemos. Sí, claro, y de qué forma también, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué papel tienen las narrativas para entender las transformaciones urbanas? Yo creo que la transformación no sucede por el objeto. Yo creo que literalmente lo que te transforma es la manera como te entiendes. Y en el momento en que tú ves un espacio mejorado, te animas a lo mejor a usarlo. No estoy hablando de un parque, pero en el momento en el que ese espacio se llena de basura y se vuelve agresivo y es oscuro, no vas a querer estarlo. Y creo que la narrativa sola no puede, pero el espacio puede narrar de qué se trata, ¿no? Y es un poco a lo que estoy trabajando ahorita, ¿no? Y no se trata de que esté bonito, se trata de que sea accesible, que esté limpio, que esté seguro, ¿no? Que sea seguro para varios colectivos, no nada más para ti, ¿no? O sea, hace muchos años, ¿no?, decíamos que para los gobiernos, a veces municipales y estatales, e incluso los de las alcaldías, era, pues, accesos quiere decir banquetas con rampitas. Pues es mucho más, ¿no? Es mucho más que eso. Claro. Y creo que la narrativa empieza por hacerse un personaje, que ese personaje tenga una historia que contar y una posibilidad de estar en la conversación. Entonces, una persona que tiene problemas de movilidad, se hace personaje público, le conocemos su historia y nos cuenta cómo le va, esa narrativa, ¿ya?, puede ser muy potente para que algo mejore, ¿no?, de su calidad de vida. Sin la narrativa, porque se convierten en luchas muy individuales y muy poco factibles de ser ganadas. En cambio, una narrativa también puede ser un relato colectivo, ¿ya? Pensemos en los logros que han hecho colectivas y colectivos muy pequeños, ¿no?, que empiezan a tener presencia en redes, sobre todo, y que se convierten en referentes, ¿no? Y porque ya están ahí, sabes a dónde acudir, ¿no? Decir, oye, tengo un problema, necesito que alguien revise cómo están los árboles en mi colonia. No que lleguen estos salvajes a talarlos, ¿no?, porque los de la Comisión Federal de Electricidad llegan y ellos salvan el cable, les vale muy poco todo lo demás. La colectiva es quien puede producir una narrativa, y la narrativa entonces hace un contrapeso contra las decisiones no siempre afortunadas de la autoridad cuando no conoce de qué se trata, ¿sí? Ahí donde hay una banqueta, pues a lo mejor la alcaldía no ve el bache, ¿no? Ve otras cosas, ¿sí? Y para mí es fundamental. Por poner un ejemplo, ¿no?, la lucha entre transeúntes, peatones, choferes, ¿no? O sea, ese no se va a acabar mientras tengamos auto, pero sí podemos hacer convivencias que vengan desde un lugar más auténtico, ¿no? ¿Cómo imaginas la relación entre literatura, cine y ciudad en los próximos años? Yo creo que va a seguir siendo a veces va a seguir siendo un diálogo, pero un diálogo muy complicado, porque yo creo que el cine con el que deberíamos estar dialogando debería ser un cine más nacional, ¿no?, más de producción nacional, para vernos más frecuentemente. Yo no sé qué tanto, o sea, claro, nosotros los mexicanos hemos aprendido a vernos hasta en un musical noruego, ¿no? O sea, porque tenemos este sistema, como hace muchos años que no vemos un musical mexicano, pues te aprendes a ver. Yo espero, ¿no?, que haya más opciones, así como veo una película norteamericana
de palomazos, ¿no? Con la gran producción, puede haber películas donde haya una narrativa de algo que me informe que está pasando en el estado de al lado, ¿no? Con otro grupo, no a otra persona. O sea, hace años que yo no veo películas como las que, porque están enlatadas, no están enlatadas, ni siquiera se han distribuido, ¿no? ¿Qué pasa? Que la literatura se distribuye un poco mejor, entonces el diálogo está interrumpido, porque como no vemos, pues no podemos poner a dialogar cine con literatura, pero sí vemos la ciudad y la literatura, ¿no? Esa la tengo más cerca, pero me falta el ingrediente del cine, porque el cine es más complejo de llegar a divulgarse, aunque parezca un absurdo, lo es. Vemos muy poco cine mexicano y leemos muy poca literatura extranjera, ¿sí? ¿Ya? Entonces también hay que verlo, ¿no? de esa forma. Creo que la relación va a seguir siendo tripartita, ¿no? O sea, no es que una dependa de la otra, va a seguir siendo un triángulo, ¿no? Ahora, creo que conforme más avanza este tema, esta narrativa del equilibrio, del mandato que tenemos de conservar el ambiente para una siguiente generación, no, me gusta mucho pensar algo. La literatura y el cine, y esto se lo acabo de oír a una colega argentina, que dice, tenemos la oportunidad de crear la narrativa para los próximos 100 años. O sea, ¿cómo hay que imaginarla hoy? ¿Cómo quisiéramos que fuéramos dentro de 100 años? No va a haber naves espaciales, no vamos a estar caminando en la luna, pero ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, no post-apocalíptica, dejemos eso, empecemos a ver cosas mucho más plausibles para hacer, ¿no? Lo que decías tú, una armonización que si no empezamos a narrarla, nunca la vamos a ver, ¿ya? Y esa es, yo creo que la relación que yo veo, que sí debemos tomar una iniciativa de empezar a plantear mundos posibles, ¿no? Este concepto viejísimo de la teoría literaria, en el sentido de decir, ya no caben más colores en la bandera LGBT, ¿no? Yo creo que vamos a tener que empezar a dejar de vernos seccionados por géneros y empezar a ver otras cosas, ¿no? Relaciones humanas como especie, porque no somos ni la única ni la mejor, ¿no? Representados con otras especies, ¿no? Seres sintientes, no sintientes. Creo que por ahí, yo ya estoy viendo eso en la literatura, lo he visto muy poquito en el cine, pero ahí va, ¿no? Ahí va. Y creo que eso sería lo que a mí me gustaría que pasara, que las narrativas, tanto del cine como de la literatura, empezaran a plantear esas posibilidades que ahorita pues las tenemos, pero están muy incipientes en el mundo real, ¿no? En el mundo en donde nos movemos. Sí, y ante lo que comentas, ¿qué desafíos enfrentan las universidades en un contexto marcado por la inteligencia artificial? Yo creo que el desafío lo tenemos, ¿no? Las universidades, porque tenemos que volver a ser relevantes para formar las personas que van a convivir con inteligencia artificial. O sea, así como fuimos capaces de educar para las personas que iban a vivir con tecnología, no las educamos para conservar el ambiente, desafortunadamente las educamos para consumir. ¿Ya? Y creo que el planteamiento de la universidad tiene que ser otro, ¿no? Tenemos que empezar a educar personas que sepan conservar, que sepan replantear las relaciones jerárquicas entre naturaleza, personas, seres no sintientes, o sea, toda esta gente con la que, todos estos entes con los que compartimos el planeta. Creo que ese es el papel. Ya no pelearnos por cuál es la mejor disciplina, quién tiene la mejor carrera de ingeniería, quién es los mejores arquitectos. Creo que espero que tomemos las riendas de una formación interdisciplinar, ¿no? que cree mejor, lo diría así, ¿no? Que cree personas que desde donde quieran tengan como objetivo, ¿no?, dejar una huella menor de carbono en su existencia, pero sobre todo de un uso más consciente, ¿ya?, de todo lo que están usando. Es decir, ya no necesitamos más ropa, ¿no? Pero no nos imaginamos cancelar la producción de ropa, porque todo el mundo piensa en los trabajadores. Pues sí, pero estás hablando de, ¿no?, un sector que podría reemplearse en otra cosa, ¿sí? Todo es muy complicado. Y yo diría, sí, pero tenemos que ponernos a pensar en eso complicado, ¿no? Y ahí viene, pues nuestra teoría de la complejidad, que decir, sí podríamos, pero la universidad tiene que aprender
tiene que reaprender, y hablo desde mi universidad, es decir, tenemos que empezar a replantearnos desde relaciones mucho más complejas, ¿no? Van saliendo bien las cosas, no se trata de hacer una carrera nueva, se trata de hacer una manera nueva de relacionarse afuera, en el trabajo y la escuela. O sea, yo ya no quiero que el alumno tenga que decidir entre estudiar, el estudiante, ¿no? Entre estudiar y trabajar, sino que tenga tiempo de estudiar elementos fundamentales, ¿no? Dejarlo hacer, dejarlo reflexionar, ¿no? En años que sean de formación para este mundo que tiene que aprender a conservar. Ese para mí es el reto de la universidad, ¿no? Ya si trabaja desde el primer semestre, pues ya son situaciones económicas diferentes, pero de nada nos sirve un alumno que estudie a Platón, que no sepa aplicarlo en el transporte público, ¿no? Que no se sepa pensar como parte de un futuro donde él o ella tienen derecho, el mismo derecho a estar, ¿no? Creo que eso para mí sería el reto principal. No me gustan los rankings porque creo que es una fantasía decir quién tiene mejor la presión hoy, ¿no? Es como tomarte la presión. Eso no garantiza que mañana no la tengas diferente. Sí son así como objetivos muy puntuales, pero yo creo que tendremos que empezar a rankear las personas que formamos. Yo creo que es mucho más importante. Muchas veces, muchos de esos rankings miden cuántas publicaciones hay. Sí. ¿Verdad? Pero pues eso no quiere decir cuánto ha impactado eso en la formación de los estudiantes. ¿Sí? Y en cambio, si imagínate, si vertiéramos el esfuerzo en decir, a ver, vamos a realmente hacerle caso a lo que nos está diciendo el CECITI, ¿no? Investigaciones que sean relevantes para las necesidades nacionales de tal periodo a tal periodo, ¿no? Algo tan sencillo como eso, dices, no, pero entonces que yo quiero seguir estudiando mi tema. Pues, ¿sabes qué? No se vale tu tema. Se vale, ¿no? Atacar, entender, explorar, estudiar la problemática de algo que desde tu disciplina, o sea, tú eres importante, aunque estés estudiando lo que fuera, ¿no? No quiero citar disciplinas, pero el planteamiento de la universidad tiene que ser eso, decir, a ver, ¿qué vas a hacer con lo que yo te diga? ¿Sí? Y si no me das una buena respuesta, pues no invierto mi dinero en ti. Punto. ¿Para qué quiero otro psicópata, no? ¿Para qué quiero otra misógina disfrazada de feminista? No, tengo que hacer realmente un esfuerzo de decir, a ver, ¿para qué me quieres? Si quieres un título, vete a otra más baratita y más rápida, ¿no? ¿Me quieres a mí como universidad? ¿Quieres estudiar en donde nosotros estamos, para no mencionar nombres? Es porque te vas a comprometer conmigo como institución a ser un ente que va a responder a un mundo que yo me estoy imaginando así. Sobre todo en este ámbito de las humanidades, porque por ejemplo acá en la ST Camachalco sí aprenden los alumnos muchas cosas técnicas, ¿verdad? Pero digamos esta parte humana, ¿no? Es la que muchas veces les hace falta para complementar, ¿verdad? Y muchas veces, como yo les digo, es mucho más importante la parte que tiene que ver con las humanidades que todas las partes técnicas que han aprendido aquí. ¿Por qué? Porque digamos, muchas de estas partes técnicas, digamos, no pueden verse por fuera, ¿no? De las partes humanísticas, ¿verdad? Si tú no aplicas principios de ética, valores, actitudes, formas de relacionarte con otras personas de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, vemos un libro que se llama Ética para docentes postmodernos. Yo digo, bueno, nada les sirve, ¿no? Que se lo aprendan de memoria. Yo quiero que aprendan a aplicarlo en su vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cómo lo van a aplicar en el ámbito laboral? Sí, exacto. ¿Verdad? Eso, digamos, es fundamental, porque, digamos, el conocimiento técnico tú lo puedes aprender si tienes la actitud correcta, si eso te apasiona, pero formarte de una manera humana, ¿verdad? Es mucho más complejo, mucho más tardado, porque es cambiar actitudes, comportamientos, formas que tú has visto y has aplicado desde que eres niño, ¿verdad? Y eso es mucho más, un reto más profundo. Exacto. Y creo que por ahí va, ¿no? La pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la labor de la universidad? Es si alguien ya se decidió a prepararse, pues nosotros tenemos que estar desde donde estemos, ¿no? Acercando esas lecturas, esos autores, esos espacios de reflexión, porque créemelo, no tenemos, de repente el salón de clases no, yo quiero exponer mi materia, tú tienes que aprenderte todo esto y perdemos el espacio de la conversación. Yo descubrí algo muy simpático en estas últimas 2 clases que di,
que mi clase empezaba cuando terminaba mi clase, ¿sabes? Yo decía, bueno, ya, dejaba yo, cuando empecé a ver eso, dije, ok, vamos a terminar media hora antes por si alguien quiere asesoría. Ya como ya no estaba yo en clase, se quedaban mis alumnos, y empezamos a platicar. No sé, algunos se iban, otros se quedaban, ¿no? Y ahí empezaba la clase, porque empezaban a hacer conexiones entre lo que habíamos visto antes, ¿no? Porque no hay otro espacio donde ellos se puedan sentar a conversar de lo que acaban de escuchar. Porque se salen y ya tienen que estar en otra clase, porque se salen y tienen que estar corriendo al otro edificio, subiéndose a la combi para ir de tal. Y dices tú, y este chamaco o esta chamaca, pues no tiene espacio universitario para convivir con ideas de otras partes, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo y creo que hay que recuperarlo. Espacios Sí, no, para claro. esto, ¿no? Sí, desde luego. ¿Por qué siguen siendo necesarias las humanidades en el siglo XXI? Porque yo creo porque van a seguir trabajando con los dilemas humanos, es decir, que la IA te va a resolver, ¿no? O sea, no te va a quitar la chamba la IA, te va a quitar la chamba alguien que la sepa usar mejor que tú. Pero el problema es que la relevancia de las humanidades no caduca, ¿sí? Porque tú como persona vas a tener necesidades espirituales, necesidades estéticas, necesidades emocionales que tienes que ir solventando, no te digo que resolviendo, a través de manifestaciones que te conecten con el pasado y que te digan cómo podría ser, ¿no?, tu existencia, ¿no? Nadie ha sido como tú, y ese es el planteamiento de las humanidades. Las humanidades estudian casos particulares para volverlos generales, pero no hay una receta, es decir, no se puede comprar un manual de cómo ser yo en 2026. Se compran, ¿no?, alternativas, experiencias, ¿no? Aprendes a ver otras vías y decir, ay, mira, de lo que le pasó a Perengano más lo que me pasó a tal, lo que le pasó a esta sociedad, yo creo que podría aprender algo. Y entonces las humanidades son ida y vuelta, ¿no? Es un espacio de aprendizaje, pero también es un espacio de reflexión para que tú puedas aprender. Realmente así, tomar, y el papel de las humanidades es proveer experiencias, proveer alternativas y nosotros tomar. Si no hay humanidades, no hay alternativas. Entonces gana el totalitarismo, gana una mente imperial, gana una sola idea, ¿no? Y te jerarquiza y tú vas a ser de los que nunca vas a poder tener una vida plena. Con humanidades es posible que aún si tienes alguien muy poderoso arriba de ti que te está oprimiendo, sepas, ¿no?, el valor que tiene defender tu libertad. Y ya entrando a la parte final, quisiera hacer unas preguntas breves, ¿no? Si tú nos pudieras mencionar un libro que siempre vuelves a leer. Un libro que siempre vuelvo a leer. Creo que el libro que más veces he leído por azares de la vida ha sido una novela de José Agustín que se llama Final en Laguna, ¿no?, que tiene una versión muy interesante que me ha permitido como releer muchas cosas, ¿no? Empecé siendo muy fanático de esa obra, ¿no?, que en un primer momento se llama Se está haciendo tarde, y luego le agrega el título, ¿no?, Final en Laguna. Es una novela escrita pues en los años 70, principios de los 70, que narra la historia de un chico que no conoce Acapulco, que pues no tiene mucho dinero, y entonces decide aceptar la invitación de un amigo que ya vive allá para pasarse un fin de semana pues, de fiesta, porque se va a divertir. Pero él nunca sabe, o sea, no sospecha que ese fin de semana le va a cambiar la vida, ¿ya? ¿Por qué? Pues no se lo va a contar. Porque entonces en esa novela, se llama Se está haciendo tarde, Final en Laguna, de José Agustín, yo he estado viendo la vitalidad que puede tener la formulación del lenguaje, ¿sí? Cómo a través de este chico, que no sabemos mucho al principio de él, empezamos a poder reconstruir lo que le pasa a alguien que tiene una gran necesidad de experimentar cosas y que tiene un montón de dudas, ¿no? Pero la vida no lo espera, ¿no? La vida le pone enfrente una y otra situación, ¿no? Y ese es uno de los libros que más veces he leído por cuestiones de clase, ¿no? O sea, no puedo releer mucho, pero sí me acuerdo mucho de ese, y constantemente
tengo que regresar a dos novelas que me parecen impresionantemente relevantes. Una de ellas es Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que pues también, ¿no? Por X o Y, es una novela que cuando digo, a ver, había una parte que me acuerdo de una escena en la que tal, entonces la vuelvo a leer, ¿no? Porque me sigue pareciendo una novela espectacularmente relevante, novedosa, propositiva. Y otra más que por azares del destino tuve que volver a leer, que es un libro de poesía de Federico García Lorca, que me lo encontré, ¿no? Pues lo empecé a estudiar en la maestría. Yo en la carrera no leíamos tanto poesía como narrativa. Y entonces ahora he tenido que volver a leer a Lorca para ver de otra manera, ¿no? Y esos son los tres libros que yo diría que, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? José Agustín, Elena Garro y Federico García Lorca, ¿no? Porque sí leo mucho, pero casi muy pocas veces tengo tiempo de regresar, ¿no? a verlo, ¿no? Sí, claro. Y una película que nunca te cansas de recomendar. Ay, qué difícil me la pones. Bueno, incluso fuera de así, si yo ok, prendo la tele y digo que no quiero pensar en nada, Sunset Boulevard de Billy Wilder, porque también tiene todo, ¿no? Es melodrama, es historia del cine, es un planteamiento, es una crítica feroz sobre la industria de la reificación del cuerpo de la mujer, del género, y pues es una película que está tan bien hecha que tiene muchos sentidos mitológicos dentro de sí, ¿no? Y el personaje cada vez se hace más grande, ¿no? El personaje de alguien que no quiere, que no entiende el mundo en el que está viviendo. Entonces, yo me siento más a veces representado, a veces unas veces que la veo, me siento más Norma Desmond, ¿no? Porque no tengo contacto con la realidad. Pero a veces me siento Max, ¿no? El personaje que lo cuida, y a veces me siento el escritor que no tiene la menor idea que le va a cambiar el mundo porque se le ponchó una llanta y entró a una casa, ¿no? Entonces, así, a mí me parece impresionante. Y la otra que recomendaría volver a ver muy seguido es Ciudadano Kane. ¿Ya? O sea, si no sabes nada de cine, si tú empiezas a ver esa película, algún día así, te da un download, ¿no? Así bajas, ¿no? Como si bajaras una actualización, dices tú, ya entendí, ¿no? Y después ya de ahí ya te puedes lanzar a ver Fassbinder o Pasolini y la onda no va a estar tan rara, ¿no? Esas son dos de mis grandes películas. Y la otra, ya dijiste, sé que me dijiste una, pero y la otra para mí sigue siendo y seguirá siendo La enamorada del Indio Fernández, que por donde la agarre me la sé de memoria, pero nunca me ha dejado de encantar todos los insentidos maravillosos que plantea, ¿no? Ok, ¿y un autor literario mexicano imprescindible? Para mí, bueno, hay muchos, pero imprescindible en este momento para mí sigue siendo, creo que Juan José Arreola. Ya, a lo mejor, bueno, los otros no los voy a mencionar, pero imprescindible, es decir, porque ahí hay muchísimas claves. Desde él puedes volver a leer a Rulfo, puedes leer pues puedes leer al propio Carlos Fuentes, puedes leer a Ibargüengoitia, puedes leer, ¿no? A Elena Garro, puedes leer a Guadalupe Dueñas, porque o a José Emilio Pacheco, ¿no? O a Bárbara Jacobs o a Fabián Verradú, otra investigadora que también escribe novelas. Es decir, hay tanto en esta literatura y es muy poco conocido. Y creo que Arreola presenta unas claves impresionantes. O sea, la obra de Arreola es muy vasta, tiene divulgación, tiene teatro, tiene dirección teatral, tiene cuentos, por supuesto, ¿no? Y tiene también una serie de formulaciones, ¿no? Con un gran conocimiento del lenguaje, y es un gran maestro, ¿no? Para mí eso ha sido un descubrimiento en los últimos años. ¿Y un cineasta mexicano imprescindible? Creo que Felipe Casals. Yo creo que sus obras siguen siendo muy relevantes por la manera en cómo está haciendo su planteamiento. No mucha gente lo conoce, pero creo que sí tenemos que ponerle mucha atención a lo que planteó ese cine, ¿no? Que se hizo con unos recursos muy limitados,
pero también, bueno, sí, Sergio Oglovich, ¿no? Que hizo unas películas impresionantes adaptando novelas, ¿ya? Y en tercer lugar, creo que, pues no sé si más bien preferiría o sea, hay varias directoras de cine que también me interesan mucho, sí, pero creo que no son tan contemporáneas ya. Y de los más nuevitos, pues no, la verdad, no tengo algún favorito todavía. Ujú. Ok, y mencióname una ciudad literaria. Una ciudad literaria, o sea, una ciudad que para mí es como muy literaturizable. Eh, yo creo que me quedaría con, en el caso mexicano, una ciudad que da para mucho es Guadalajara. Mm, Eh, es un gran, para mí es un misterio por resolver, es una mina de cosas que pueden pasar, ¿no? Y otra, ¿no? Que me parece también muy interesante es Querétaro. Son ciudades que han crecido muchísimo, son para mí como experimentos urbanos, a veces no tan logrados, pero no tan fallidos, y son como todas ciudades, ¿no? Que van acumulando fracasos y éxitos, ¿ya? Y son manchas urbanas muy diversas que aglutinan personas de todas las regiones y últimamente, porque he tenido que estar yendo de trabajo, Puebla cada vez me parece un misterio mayor. ¿Sí? mm, O sea, la Puebla de mi infancia, la Puebla que yo visitaba con mis padres en el verano, a la Puebla donde viven una de mis cuñadas, a donde se relocalizaron a vivir mis sobrinos, son planetas diferentes. mm, ok, Interesante. Entonces, y hay que escribirlas, ¿no? Hay que escribir desde otras maneras, ¿no? sí, claro. ¿Y una ciudad cinematográfica? Una ciudad muy cinematográfica, a mí me parecería Morelia. Mm, Sí, tienes todo. Tienes colina, valle, lago, ¿no? O sea, no sé, es una ciudad, a mí me parece muy interesante. Desafortunadamente he sido aterida por muy diferentes violencias, pero los espacios de Morelia son absolutamente sorprendentes. ujú. Sí. Ok, y mencióname un profesor que te haya dejado una huella. Bueno, Gerald Nayen Hughes, en la Ibero, fue mi profesor. Fue el que nos introdujo, a mí al menos me abrió la mente así, ¿no? A todo lo que era la interpretación de los textos religiosos, de las escrituras religiosas, eh, la lectura de los textos fundacionales, ¿no? De los libros, que luego marcaron otras, ¿no? Y la otra, mi gran maestra ha sido Gloria Prado Garduño, ¿no? A quien le agradezco muchísimo porque ella fue la que me dijo, a ver, aquí esto es en serio, ¿no? La literatura va en serio, tienes que saber leer la vida aquí, porque es la única, o sea, no hay otra alternativa. Si no la lees, si aquí hay una advertencia, ¿no? Aquí hay un plan. Puede ser que te sirva, puede ser que no. Por eso tienes que leer todo. Y ahora dime una palabra que defina la educación. Colaboración. Mm, No puede haber educación si no hay eso. La educación es, la educación es una cosa con la que llamamos el conocimiento acumulado, pero para que eso sea posible tienes que colaborar. Solo no vas a hacer nada. Solo te mueres. O sea, solo no sobrevives, no pasas de 2 semanas. Si no colaboras con otro, no sobrevives. mm. ¿Y una palabra que defina la literatura? Para mí para mí es la incertidumbre. O sea, yo cuando leo, creo sinceramente que lo que busco es que me transmitan incertidumbre. Si me deja igual, y mira que ahorita estoy haciendo unos corajes porque estoy leyendo cosas buenas, malas y malísimas, digo, chin, yo para qué estoy leyendo esto. En cambio, hay otras cosas que dices tú, no tengo la menor idea qué va a pasar, no tengo la menor idea de cómo en 4 párrafos ya estoy metido en otra cosa. ¿Ya? Eso es para mí la clave de la literatura. Ujú. ¿Y una palabra que defina el cine? El cine, yo creo que ahí para mí es la identificación, ¿no? Puede ser muy básica, pero cuando yo logro ver en el cine algo que no había visto nunca, ¿no? Cuando identifico algo, decir, mira, esto no tengo la menor idea de qué es, ¿sí? Y lo tenemos ahí, ¿no? Y puede pasar en la película más clase C del mundo, ¿eh?
O sea, porque el cine son muchos momentos, ¿no? Una película es muchos momentos, entonces no todo se le puede pedir a todo el tiempo de la película, ¿no? No todas las partes del guisado son iguales. Y yo no me acuerdo de las películas, me acuerdo de una escena, ¿no? Te acuerdas de un momento. Y ahí es donde está la identificación. Es cuando haces, es lo que decía Barton, no es el puntum, ¿no? Es lo que te apunta, que te puede matar, ¿no? Porque te está tocando. ¿Sí? Y creo que eso es lo que yo le pido al cine, ¿no? Que identifique algo. ¿Y una palabra que defina la esperanza? Creo que la esperanza está muy unida a la paciencia, ¿no? Y si perdemos una, perdemos la otra. Si pudieras dejar un mensaje a las nuevas generaciones de estudiantes, lectores, cinéfilos e investigadores que nos han escuchado hoy en Emotrópolis, ¿cuál sería? Yo el consejo que daría es que no menosprecies que no se menosprecien como lectores. Creo que cualquier cosa que estén leyendo, sea manga, sea videojuego, sea cómic, sea fotonovela, radionovela, lo que sea, literatura de autoayuda, lo que sea, eventualmente eso va a servir para que algo más pase. Nadie aprende a leer leyendo el Quijote, porque pues, es como, vamos, no se puede nadar, ¿no? Teóricamente, tienes que lanzarte al agua. Y entonces yo les aconsejo eso, desde donde estén, aviéntense. Lo que les pongan enfrente, léanlo y formen un criterio. Y lo más importante del lector es tener criterio. Lo mismo pasaría con un cineasta, ¿no? ¿Va? Exacto, sí, exactamente. O sea, entre más veas, más rápido te formas el criterio. Si solamente ves una cosa y lees un libro, nunca vas a tener criterio. Vas a tener seguridad, que es lo más terrible que le puede pasar a un lector. ¿Dónde podemos consultar tu trabajo? ¿Verdad? Pues, ¿Qué redes sociales? Bueno, yo tengo una página en Instagram donde subo tontería y media, no subo cosas académicas, pero subo lo que me distrae, donde me identifico. Es que está así como @Roberto Domínguez Cáceres, mi nombre completo en minúsculas. Y me pueden encontrar en Google Scholar y en Scopus como Roberto Domínguez Cáceres, tal cual, aparecen todo lo que está subido ahí. Algunas cosas que no se pueden subir por cosas de derechos están ahí. Y la otra es que mi correo es rdomingu@tec.mx en la página del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ahí aparecen mis datos y pues ojalá pues podamos seguir alguna conversación, ¿sí? Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, no, muchas gracias, ¿no? Por todo esto, ¿no? Subiremos también, digamos, en la descripción, ¿no? De esta entrevista, vamos a subir, digamos, también los enlaces, ¿no? De Monterrey, ¿no? Para que puedan también acceder, ¿no? Al posgrado, ¿no? Donde labora, ¿no? El doctor Roberto Domínguez Cáceres, ¿no? Ahí estarán, digamos, los datos para que si alguien quiere, digamos, también, digamos, entrar a estudiar a esta casa de estudios, pues lo pueda, digamos, hacer. ¿Verdad? Hemos tenido, digamos, este espacio, ¿no? ¿Verdad? Donde hemos hablado, ¿no? De la relación entre género, paz, educación, literatura, cine y muchos otros temas más relacionados con la ciudad en esta Emotrópolis. A todos los asistentes que nos han escuchado, ¿no? Les agradezco, ¿verdad? Su atención a este programa, ¿no? Y también los invito a que entren en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, ¿va? Y a través de la cuenta de Emotrópolis, ¿verdad? Y ahí pueden hacer sus comentarios también. Estaríamos muy gustosos, ¿no? De poder saber de ustedes y que puedan comunicarse con nosotros para lo que acabamos de hablar y para otros temas que sean, digamos, de su interés. Muchas gracias y nos vemos para la próxima, donde seguiremos contando más esta relación de la ciudad desde la dimensión emocional. Muchas gracias.